La UEFA Champions League siempre ha podido llegar a ser un espacio para validar el mejor talento de Europa y a través de ello, muy atenta, siempre ha estado la Premier League para encontrar oportunidades en el mercado. Es por ello que hoy en Football Entertainment propondremos 5 talentos de la UEFA Champions League que pueden llegar a ser muy relevantes a través de un fichaje en los equipos que pertenecen a la primera división del fútbol inglés. Con una competición tan relevante y con tantos reflectores, verdaderamente encontrar oportunidades para favorecerte de ella es muy importante, especialmente para la Premier League. Es por ello que, como mencionábamos al principio, destacaríamos a 5 jugadores, talentos muy interesantes a través de diferentes clubes de Europa y que a través de su progresión, los clubes que destacaríamos el día de hoy verdaderamente no solo pueden llegar a seguir reafirmándose en lo más alto de la clasificación, sino también generar por ejemplo, un margen de cambio a través de sus mejores figuras, algo también muy interesante para la progresión de la competición, en el que antes de comenzar quisiéramos invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Ello no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino también a seguir desarrollando la idea fundamental de este pequeño medio de comunicación, el poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de estos 5 interesantes potenciales fichajes para la Premier League. Especialmente comenzaríamos hablando de la Bundesliga, en el que a través de uno de los clubes más interesantes en las últimas temporadas, verdaderamente encontraríamos gran validación y, por qué no, la oportunidad de ser diferencial a través de un estilo de juego tan interesante como lo es el dominio posicional. En este caso hablaríamos de Stuttgart, pero específicamente destacaríamos el papel de Angelo Stella en el último proceso. La verdad es que ahora mismo, para la campaña anterior específicamente, Stuttgart verdaderamente significó una gran revelación, aunque este Bayer Leverkusen invencible se robó bastante los reflectores. El papel de este Stuttgart siendo segundo con grandes referentes, muchos de ellos participantes de la Eurocopa, tuvo una gran validación, especialmente para un jugador como él, en el que no solo cuenta con amplia experiencia en la competición de la Bundesliga, generando su debut a los 20 años en Hoffenheim. Recordemos también canterano de Bayern München, en este caso para su segunda división, algo también muy interesante, ya que no solo refleja gran calidad, sino un proceso de juego bastante precoz, y ello también les está permitiendo la oportunidad de sobresalir rápidamente. Además de ello, contando solo con 23 años y siendo un centrocampista que puede llegar a ser pivote o también interior, verdaderamente puede llegar a incorporarse a los estilos de juego, por ejemplo, de, como mencionábamos, dominio posicional, pero también la interacción de mayor asociación de juego en los momentos necesarios, de básicamente generar algo más de limitación en su protagonismo, que no sea constante, pero sí muy dinámica a la hora de poder llegar a proponer estos pases certeros que no te dan la oportunidad directamente de rematar a portería, pero sí de generar una acción de verdadera expansión en el campo, de verticalidad, y la opción de verdaderamente que con ello puedas llegar a constantemente impactar en la portería rival. Algo muy interesante. Cuenta ahora mismo con un contrato que finaliza hasta 29 de junio de 2027, lo cual por ahora le brinda que puede llegar a ser una ficha alta. Aún así, destacaríamos este papel y este interesante jugador al también ser internacional alemán, algo que también puede llegar a ser muy interesante para su progresión y que le destacaríamos como potencial fichaje de clubes como Tottenham Hotspur y Liverpool. En este caso no pudimos llegar a decidirnos ante el equipo de Ange Postecoglou o Arne Slot, pero verdaderamente con esta semejanza y dominio posicional en jugadores como Alexis McAllister, o que tal vez puedan llegar a ejecutar de menor manera jugadores en el centro del campo de Tottenham Hotspur, pero que por ejemplo a través de su papel o consigna puede ayudar muchísimo a jugadores como James Maddison, que no tengan que retroceder tanto en el campo, sino también puedan llegar a tener algo de libertad a la hora de un compañero que siempre pueda llegar a encontrarle rápida y dinámicamente. Algo muy interesante, que para lo que reflejan sus capacidades verdaderamente puede llegar a ser un jugador diferencial de cara al futuro. Es con ello que rápidamente destacaríamos a otro jugador, en este caso también de la Bundesliga, por ahora,
En este caso estamos hablando de Alphonso Davies, jugador de 23 años de Bayern München, ahora mismo jugando en la posición de lateral. Uno muy importante, no solo ha replicado gran relevancia en los últimos años, sino también en general para el continente europeo, siendo constantemente pieza de rumores en equipos como Fútbol Club Barcelona o Real Madrid, además de varios clubes de la Premier League. En este caso destacaríamos su potencial fichaje para Manchester United, en el que por ahora el equipo mancuniano ha desarrollado temporadas constantemente con esta incógnita en lo que representa la fiabilidad de sus jugadores en cara a la continuidad. Lastimosamente, las lesiones han sufrido demasiado en esta característica, y contando con un jugador que sí se ha resentido de algunos problemas físicos, pero verdaderamente es muy continuista, y por ejemplo una potencial incorporación puede llegar a significar de nuevo potencial esta banda izquierda que siempre ha significado el mejor estandarte de Manchester United en los últimos años, tal vez con jugadores o repotenciando jugadores como Marcus Rashford o Alejandro Garnacho. Sería una pieza muy interesante de poder llegar a incorporar. Ahora mismo con un contrato que finaliza el 29 de junio de 2025, verdaderamente puede llegar a ser una oportunidad de mercado. Además de ello, siendo internacional canadiense, el encontrar rápidamente un club en el que pueda llegar a certificarte gran competitividad y verdaderamente gran respaldo para el próximo año, un año muy relevante, ya que diríamos que es el proceso final para otra Copa del Mundo, y que para jugadores como él claramente se busca esta ambición de llegar de la mejor manera posible al máximo rédito global. Con ello diríamos que puede llegar a ser un fichaje muy interesante para Manchester United a la hora de, por ejemplo, ya tener viejos conocidos en la institución como Matthijs de Ligt y Nacer Mazraoui, que han podido llegar a fichar en esta temporada para el equipo de Manchester, y ello también puede llegar a significar que tal vez para Bayern München, y con esta buena relación, pueda llegar a, por ejemplo, tomar al menos algo de ingreso por un potencial fichaje en caso de la compra directa, o que en este caso Alphonso Davies pueda llegar a fichar como agente libre para el equipo. Sería una ficha bastante alta, estamos hablando potencialmente de 50 millones de euros, perdón, todo este análisis es a través de euros, lo cual también demuestra que son varios de estos jugadores oportunidades del mercado, en el que verdaderamente a través de su papel tal vez Manchester United encuentre algo más de equilibrio en esta lateral izquierdo que se ha mermado bastante en los últimos años. Es con ello que rápidamente también pasaríamos a hablar de otro equipo de la Bundesliga, de otro equipo muy interesante de esta UEFA Champions League, pero en este caso pasaríamos a Portugal, para destacar el talento y las capacidades de un jugador con amplia experiencia y que puede llegar a ser muy significativo para un proceso muy interesante, pero que tiene estos problemas defensivos que se están haciendo muy ranqueantes y que empiezan a complicarle la vida a través de los resultados. Estamos hablando específicamente de Chelsea, un Chelsea que tiene una muy buena escuadra, pero también ello le representa ser una de las escuadras más jóvenes de la competición. Ello para el bloque defensivo también representa por ahora para esta temporada que jugadores como Malo Gusto tengan mucho protagonismo y sean la línea base del bloque por la banda derecha para Chelsea. Ahora no diríamos que ello es negativo, pero digamos que todavía no es un jugador que se encuentra tan preparado para generar esta tarea individualmente, en el que lastimosamente ahora mismo es muy difícil saber si jugadores como Reece James pueden llegar a aportar más de 20 partidos como titular en la Premier League a través de su historial de lesiones. Por ello diríamos que especialmente sería muy interesante aportar a un jugador como Alexander Ba, que ha demostrado gran fiabilidad de cara a su continuidad en el campo y a su proceso físico. Además de ello, es un jugador que cuenta con la característica estadística de que es muy bueno en la consecución de pases cortos en el área rival, en este caso en el área penal rival, algo que también puede llegar a potenciar a jugadores como Cole Palmer, de tener más jugadores o compañeros disponibles para la asociación de juego, algo muy útil y que por ahora puede llegar a representar que este joven talento danés, que también es representante de su selección y ha tenido muy buenos minutos en varias competiciones como la Nations League, solo cuenta, como mencionábamos, con 26 años, un contrato hasta 2027, y para Chelsea, con una ya relación continuista con Benfica, puede llegar a significar un fichaje potencialmente cercano a los 27, 25 millones de euros, tal vez 30 sería lo máximo. La verdad es que es un jugador muy interesante con una muy buena progresión y que poco a poco tal vez no sea la figura más relevante en la zona de lateral para la Premier League,
potencialmente, pero sí es un jugador que puede llegar a brindarle de mayor nivel en la competitividad al equipo blue, y con ello tal vez una temporada en la que verdaderamente tengan algo más de fiabilidad de cara a esta posición. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de otro fichaje, en este caso uno de la Bundesliga y de un jugador verdaderamente de alto valor, como lo es Nico Schlotterberg, a través de una de las iniciativas más prometedoras de la Premier League, perdón, de la UEFA Champions League, en el que siempre hay estos grandes clubes con esta perspectiva de que pueden llegar a ser diferenciales a través de su proceso, y que este proceso puede llegar a verdaderamente ilusionarles de enfrentar a los mejores, tener un resultado sobresaliente y poder llegar a soñar con alzar el título. Algo muy interesante que fue lo que desarrolló Borussia Dortmund la campaña anterior, a través de un gran papel protagónico de este interesante talento, que no solo se pudo llegar a formar a través de grandes clubes como Freiburg y Borussia Dortmund, ya para su tercera temporada en la institución. Un muy buen papel, ya que no solo significa muy buena salida de balón, sino también algo muy característico del fútbol alemán, esta compenetración a la hora de la presión y la progresión en el campo, y líneas muy altas para poder llegar a salir o desarrollar una resolución altamente ofensiva, pero con también este dinamismo a la hora de incorporar algo más de su insignia o de su talento para hacer diferencial su papel, ello a través de la ejecución de pases progresivos, algo que verdaderamente le puede llegar a convertir en un fichaje muy interesante para Liverpool. Un Liverpool que ahora mismo para esta temporada ha desarrollado un muy buen proceso en línea de ataque, pero especialmente también en el bloque defensivo, en el que Virgil van Dijk y Ibrahima Konate verdaderamente están haciendo una muy buena temporada, pero tal vez con un fichaje como Schlotterberg, en lo que representa la zona del bloque ofensivo, no solo puede llegar a generar mayor cantidad de rotación, sino también esta capacidad de que poco a poco las grandes figuras de Liverpool tengan esta o posibilidad de recambio, y de que poco a poco su figura tampoco se vea tan contrastada a la hora de que tengan que siempre pelear para que Liverpool siga aspirando por lo más grande, sino que tal vez poco a poco su papel pueda llegar a significar que en el momento adecuado ellos también puedan llegar a tomar un muy buen cambio en la batuta a través de jóvenes jugadores con amplia experiencia en competiciones muy interesantes como la Champions League, y a través de una muy buena edad. Estamos hablando de un jugador de 24 años. Con ello, verdaderamente una ficha muy interesante para Liverpool, de poco a poco encontrar de nuevo en el fútbol alemán una nueva figura que pueda llegar a representar bastante para los Reds. En este caso, con un potencial fichaje cercano a los 50 millones de euros, 60 millones de euros, dependiendo pues que también desarrolle su temporada Nico Schlotterberg. Verdaderamente es un fichaje a futuro, todavía es un jugador, como mencionábamos, muy joven, y que puede llegar a representar grandes cambios para el futuro de Liverpool, y especialmente para el futuro del equipo de Arne Slot, que verdaderamente con un jugador como él puede llegar a ser muy interesante su temporada. Es con ello que rápidamente pasaríamos a destacar no solo también internacional alemán, disculpen, no lo alcanzamos a mencionar, pero también muy relevante su papel en la Eurocopa, que verdaderamente también le brindó de mucha rotación y viabilidad a Julian Nagelsmann. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar del último jugador a destacar en este análisis de hoy. En este caso destacaríamos a un viejo conocido del fútbol inglés, como lo es Álvaro Carreras. También es canterano de Real Madrid, ahora mismo con 21 años. Ahora mismo defiende la camiseta de Benfica, también en la UEFA Champions League, y ello también le requiere que por ahora pueda llegar a ser una oportunidad del mercado, especialmente para clubes que han podido llegar en el último tiempo a revalorizar a grandes estandartes y grandes promesas de la Premier League, y con ello han podido llegar a llenar sus arcas para seguir siendo competitivos y relevantes en la campaña. Ello también les ha brindado, por ejemplo, por parte de West Ham United, la oportunidad de alzar títulos con referentes, pero también saber el momento adecuado de despedirles, y que ello signifique, como mencionábamos, poder llegar a llenarte tus bolsillos. Lastimosamente, este deporte, aunque sea tan maravilloso y cuenta historias tan interesantes, para los clubes también es una parte de un desarrollo de negocio y proyección, y ello a través de un jugador como él verdaderamente puede llegar a ser muy interesante. La verdad es que a través de su paso en Manchester United no contó con muchos minutos, más relevancia en la Premier League 2, en la liga de canteras básicamente. Ello también reflejó que poco a poco su iniciativa para su salida y un papel en este Benfica
podría llegar a ser altamente interesante. Por ahora lo está haciendo, es un jugador muy dinámico y para Wessam Minares no solo puede llegar a representar una rotativa en esta posición, sino también la incorporación de un jugador consistente para una línea en el que su mayor protagonista verdaderamente ha sido muy consistente, como lo es Emerson Palmieri, que no es el jugador más contrastable de la zona del lateral para Wessam Minares, pero siempre es un jugador que siempre puede llegar a aportar estas facultades hacia la zona de extremos, y es lo mismo que podemos llegar a encontrar en Álvaro Carreras, un jugador dinámico a la hora de la progresión, que verdaderamente conecte con tus mejores y figuras más relevantes en un partido, como lo es Mohamed Kudus o Jarrod Bowen, a la hora de cambios por centros laterales o a través de incursión y a través del juego colectivo. Algo muy bueno para Wessam Minares, ya que, como mencionábamos, Emerson Palmieri ha tenido un muy buen proceso, pero ahora mismo también cuenta con 30 años. Ello también le hace un jugador experimentado, pero que poco a poco, con un fichaje como este, pueda llegar a tener la oportunidad de que no sea tan cara su ficha, ahora mismo potencialmente cercana a, bueno, es que este Benfica siempre tiende a vender caro, por ello es algo difícil de aproximar. Diríamos que potencialmente en un margen realista a los 35 millones, ya que vamos a hablar de libras esterlinas para no cambiarlo, 40 millones de euros más o menos. Por ello, verdaderamente puede llegar a significar un fichaje que a futuro pueda llegar a recuperar estos 40 y, ¿por qué no?, algo más. Verdaderamente su progresión es muy interesante en esta Champions League y especialmente para este Benfica, algo que también le ha permitido poder llegar a poco generar estos primeros momentos de relevancia en su selección nacional, lo cual también da el mérito de tener un jugador muy bien valorado y que pueda llegar a ser diferencial para su equipo, en el que es con ello que culminaríamos este análisis, ya que nos extendimos un poco. Quisiéramos agradecerles el poder llegar a verlo. Por supuesto, el darle me gusta o compartirlo también nos ayuda muchísimo, y también nos gustaría culminar preguntándoles cuál creen de estos 5 potenciales fichajes que pueda llegar a hacer la diferencia en esta Premier League 24-25 o tal vez para sus clubes en el futuro. Su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Esperando que hayan tenido un excelente día. Me despido esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.